Bueno, estamos llegando para el segundo tiempo. Así volvemos a explicar ese detalle de las tablas. Vamos a esperar que se enganche todo el resto de la gente y lo charlamos. ¿Quedó claro lo anterior, chicos? Mientras está llegando el resto de la tropa. Para bueno. Ahí está llegando el resto de la gente. Gracias, Marisa. Vamos a esperar que tengo ahí y arrancamos. Tengo una persona ahí. Bien. Vamos a retomar esto de las tablas. A ver, chicos. Cuando, como les decía, en el archivo maestro, lo que hablamos recién, los datos son fijos, son consistentes. Y, por ejemplo, miren, vamos a hacer este análisis. No sé si alguno liquida sueldos. No sé si alguno de ustedes está trabajando en liquidación de sueldos. Cuando se liquidan sueldos, está la oficina de sueldos, ¿qué puede pasar dentro de la empresa? ¿No? Pueden existir dentro de la misma organización, ¿no? Dentro de la misma organización, el personal puede estar bajo distintos convenios. ¿Me siguen? Es decir, dentro de la misma empresa podés tener distintos convenios. Ahora, ¿qué sucede? Si dentro de la empresa tenés distintos convenios, tenés distintos sueldos y muchas veces, ¿qué también va a modificarse? ¿Las escalas de qué? De porcentajes respecto a la antigüedad. No todos los convenios tienen la misma escala de porcentaje con respecto a la antigüedad. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy planteando acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, a ver, si la oficina de sueldos, ¿está? Tiene, en el archivo maestro está el lejos de todo el personal. Bien. Pero cuando yo voy a liquidar, ese personal vos lo tenés encuadrado en los distintos convenios, porque vos en una empresa podés tener distintos convenios. Por lo tanto, las antigüedades y los porcentajes cambian. Esta información, antigüedades no, pero lo que es específicamente, ahí me puso que Moto G7 rayó la pantalla. Mirá que acá esto es rebuchón, Entraron, hicieron clic en otro lado y me rayaron la pantalla. Entonces, a lo que voy es esto. Los distintos convenios, ¿está? Los distintos convenios, esa información va en la tabla, porque esa información yo la puedo modificar. ¿Se entiende? El archivo maestro tiene la información del personal, pero yo en la tabla lo que va específicamente, ¿qué es? Lo que ahí después se puede llegar a modificar con el tiempo. ¿Queda claro el concepto de la tabla? Es tal cual, son los parámetros, los coeficientes, va todo metido ahí, Marisa, como dice Marisa. ¿Está? Lo pones en una tabla. ¿Está? Porque el sistema que hace, lee la tabla y hace las cosas. Esa es la información que la podés cambiar. ¿Estamos? ¿Se entiende el concepto de la tabla? ¿Queda claro, chicos? Bien. Y ahora vamos a empezar a hablar de los otros tipos de archivos. De entrada, acá dice todos los de serían los datos que forman la entrada. Toda esta información que forma la entrada. ¿Qué sucede? Cuando se ingresan datos, todo ese paquete se ingresa
Y una vez que se cerró ese ingreso de datos de entrada, eso se utiliza para un proceso siguiente. A ver si se entiende. Yo fui cargando datos, pero una vez que se cargan los datos y tengo que hacer, por ejemplo, otro tipo de actividad, se cierra ese dato, un proceso. Es decir, vos cargas datos y cuando se cierra un proceso, se libera ese archivo. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Porque a veces es rico algunos sistemas porque te permiten ver cómo funcionan. Con respecto al hipermercado, no sé si alguna vez le ocurrió a alguno. Vos estás pasando, vos llegaste con el chango y pasan todos los productos por el lector de código de barra. Te pasan todos los productos. Y antes de que cierre la operación, el cajero o la cajera, supongamos que tiene el inconveniente que se le cuelga la caja. ¿Está? Que tiene un problema con... No te puede generar el cierre y no te puede generar que el ticket... ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué hace la persona que está a cargo de la caja? ¿Qué es lo que normalmente hace? A ver. Está bien, la va a reiniciar, llama al gerente, perfecto. La pregunta, como dicen ustedes, es correcto. La va a reiniciar, llama al gerente. No, anular la compra, no, no es que la anula. Vamos a lo siguiente. Llegó, cuando tal vez no termina hasta de pasar los productos, te faltan poquitos y se tildó la caja. ¿Está? El tema es el siguiente, a ver. ¿Vos tenés que volver a pasar todos los productos que ya pusiste en el chango? ¿Tenés que sacar, ir para atrás con el chango y volver a pasar todos los productos? Ah, no. ¿Y qué hace el sistema entonces? ¿Qué hace el sistema entonces? Porque a vos no te termina de facturar. Ahí está el punto, como puso Carlos. Como ponen Carlos, Daniela, es decir, esas D que forman ahí los datos, la primera línea, se fueron cargando los datos. Quedan en un archivo de entrada. Ahí siguen rayando. Hay Moto G. La persona que dice Moto G7 la voy a dar de baja. Me está rayando toda la imagen. Se perjudica todo el resto. Porque acá me salta, ¿eh? Antes eran amarillos, ahora son azules. Ahí está. No sé si ustedes lo aprecian. Que la imagen está rayadita ahora, ¿no? Ah, sí, se ve. Sí que se ve la rayita, se ve. Sí, porque me aparecen acá. Moto G7 Play, ahí me aparece. No, yo informo, porque acá me salta quién es el que lo hace encima. Raro, dice Manuel, ¿viste? Acá tengo una persona que al final de todo dice que me estén hackeando esto. Nada. Está jugando con la pantalla. O no se dio cuenta para qué era ese botón y lo movió y ¡tac! De la pantalla se puede hacer eso. ¿Está? Encima a mí me encanta acá, me aparece el cartel que le está haciendo. Bien. Seguro que ni se dio cuenta y ahora, viste, como dice Moto G7, no dice el nombre y apellido, viste, si no, viste, se incendia. Sí, viste, por eso. Sí, por eso se incendia. Si estaba el nombre de la persona, se incendia, porque aparece el nombre, viste, de cuando acá lo tocan. Bien, como les decía, eh, el punto, el punto ¿cuál es? La información queda en ese archivo. Cuando llaman al gerente, al supervisor, ¿qué hacen? Reinician en realidad esa terminal, recupera todos los datos que se habían cargado, porque ese archivo existe, puede seguir con la operación y cuando vos te cierra la factura, ese archivo
ya pasa a ser otra cosa, no es un archivo típico de entrada. Ya pasa a ser lo que sigue, que es un archivo de transacciones. Ese archivo se procesó y se generó el ticket, la factura. ¿Se entiende la diferencia que hay entre los dos? El primero es que vos va cargando los datos. Si llega a haber un inconveniente, no importa porque los datos quedaron cargados. ¿Está? Lo que se hace después, se levanta esa información, se siguen cargando y cuando se factura, ese archivo de datos se cierra, generan el ticket y queda libre para volver a qué? A que venga un segundo chango y hago el mismo proceso. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo acá? ¿Queda claro el concepto del de entrada con el, queda enganchado el de entrada con el de transacciones? ¿Se entiende? ¿Me siguen acá los conceptos? ¿Cómo es uno y cómo es el otro? ¿Ah? ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Está? Un detalle a tener en cuenta para reforzar la idea. ¿Qué pasa cuando vos pasaste por el hiper, estás en la caja, pasaste todos los productos, te tiraron el ticket y vos sacás en la billetera y tenés, supongo que, ahora te digo, Carlos, y Dingo se traba. Ahora, ay, no sé, ahí lo que me pone. Ahora te voy a dar el ejemplo, mirá. Cargaron todos los datos. Una vez que cerraste los datos, la persona que está en caja te estira, te pide la tarjeta, controla la tarjeta y ahí se libera el de datos y pasa a ser el archivo de qué? De facturación. ¿Está? Y pasa a ser el archivo de facturación. Ya no es más de entrada, cambió a otro proceso. Está haciendo una operación dentro del sistema. Todo ese paquete de datos pasa a qué ahora? A facturación. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que hay. Supongamos que te facturaron. Vos le diste el plástico, todo, y resulta que cuando vas a guardar todo, metés la mano en el bolsillo y supongamos, ¿no? Como hacía Jumbo que te daba los Jumbo Check al 100% o al 50%. Y vos decías, uy, mirá, tengo un Jumbo Check del 100%, ¿me lo descontás? ¿Qué pasaba cuando vos le dabas el Jumbo Check después de haber hecho el ticket? ¿Qué pasaba? ¿No pasaba nada? No se podía descontar. No se podía, porque ya es otra operación. No se podía descontar. Ya ahí se cerró la operación. A vos cuando te generó el ticket, ya está. Vos ahora le querés meter una operación a un ticket que ya se cerró. ¿Queda claro cómo es esto? ¿Se entiende a lo que quiero apuntar con esto? No, eso de anular y no, te van a decir, no hay, no way, te van a decir. No, no, no. No, no te la van a anular, porque va con tu plástico, tenés que ir a control cajas, tenés que ir a ver cómo lo está. No, eso de que te anulen toda la compra y todo eso, es todo un tema, no, no. El, si se traba la caja, vos tenés los datos disponibles. ¿Está, Silvia? Vos tenés los datos disponibles. Eso es un archivo de entrada, netamente de entrada ahí. Vos tenés los datos disponibles. ¿Está? Cuando vuelven a activar la caja, ese dato que cargaste, ya lo seguís teniendo disponible. Entonces vos después cerrás la operación. ¿Se entiende? No es que vos el dato se perdió, porque si el dato se pierde, tendrías que sacar las cosas del chango y volverlas a pasar. Y tenés que vaciar el chango, de vuelta, pasar todos los productos. Claro, el dato está disponible. Ese es el de entrada. Cuando se cierra la operación de entrada, se hace el ticket y ya ahí tenés el de entrada, ya queda libre para otra operación. ¿Está? ¿Queda claro?
¿Quedó claro el de entrada de transacciones? Los archivos intermedios que dice ahí hacen referencia a qué en realidad. Cuando el volumen de manejo es muy grande, se lo trata de trabajar en archivos más chicos. Cuando el volumen de las operaciones es muy grande, se lo segmenta por un tema de velocidad. Entonces por eso son intermedios. Cuando el volumen es muy grande, que vos tenés que hacer muchas operaciones, muchas veces se lo segmenta. Y el típico archivo de salida, que sería lo que yo observo en pantalla, o una típica impresión, es el que se genera para que otra área disponga de esa información. A ver, porque yo, puede ser, sí, Fede, puede ser, porque yo fui a rastrear en la lista quién era Moto G, que alguno, que claro, quedó atrás. Sí, tengo una chica, perdón. Sí, gracias, Fede. Porque cuando apareció la raya, yo fui a rastrear en todo el Zoom, te aparecen los participantes, y rastreé toda la lista y quedé en el final, no quedé arriba. ¿Está? Gracias. El de salida, típico archivo de salida, chicos, típico archivo de salida, que es un ejemplo muy sencillito de casa. Cuando en la oficina, capaz que tenés varias máquinas conectadas y en una tenés conectada la impresora. ¿Está? De cualquier lado, nosotros ¿qué hacemos? Imprimimos. De cualquier lado, ¿qué? Imprimimos. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos liberamos. Imprimimos, botón imprimir, seleccionaste la impresora, clic, ¡pum! Ya está, te olvidás. Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que la impresora se quedó sin papel. ¿Quién va a empezar a los gritos? Porque nosotros, clic, imprimir, imprimimos. Pero ¿quién va a empezar a protestar? A ver, ¿a alguno le ha pasado eso? ¿Quién va a empezar a protestar? Nadie protesta, ¿eh? Nunca tienen ahí en la oficina una impresión. Claro, como dice ahí Sandra, ¿está? O Noelia, ¿sí? El que, claro, te aparecen, mirá, te aparecen todos los carteles que tiene conectada la impresora, dicen, paren, bajen un cambio. ¿Por qué? Como dice Marisa, ¿para qué cargo papel? Porque, viste, estás trabajando, pum, mensaje, pum, mensaje, pum, mensaje. Esperen que voy a buscar papel, ¿está? Ese es un típico archivo de salida de las otras máquinas, ¿está? Es un típico archivo de salida, ¿está? O cuando hay algunos que son propiamente intermedios también, que vos mandás la información de un área a la otra también sin necesidad de ser impreso, ¿no? Pero un típico archivo de salida es ese. ¿Queda claro el concepto de lo que es un archivo de salida? ¿Está? Es cuando nosotros obtenemos determinada información del sistema. Ese es un archivo de salida. ¿Está? ¿Queda claro, chicos, esto? ¿Cómo andamos? ¿Sí? Bien, vamos a avanzar un cachitín. Lo que voy a hacer, esperen, voy a salir del compartir, lo voy a levantar de vuelta, así me sacan las líneas. Dejo de compartir, se me descalabra un cachito. Voy a compartir y me levanté esto. Bien, ahí estamos. Toc, toc, ahí estamos. Esperen que levante de vuelta el chat, porque esto me lo desarma. Chat y a ustedes. Ahí estamos. Bien, seguimos con esto. Bien. Archivo de transacciones. ¿Está? ¿Qué características tiene muchas veces? Estos dos conceptos que, esperen que en realidad voy a expandir un poquitito porque me falta un detalle. Ahí está, tercera forma normal. Con respecto a los datos típicos
que se mandan de un área a la otra, aparece primero siempre la consistencia y después la validación. Siempre tengan en cuenta que la consistencia de los datos en realidad es, por definición, el valor del dato en sí mismo. Ese es el concepto de consistencia. El valor del dato en sí mismo. ¿Eh? Y ustedes me pueden decir, ¿y qué me quiere decir, no? Por el valor del dato en sí mismo. Los ejemplos típicos, porque consistencia y validación se aplica en muchos lados. Es más, capaz que lo charlamos. Ahí dice de formato. ¿Qué significa? La información que te está llegando tiene que tener específicamente que una característica, valga la redundancia, un formato predeterminado. Ejemplo, voy a dar un ejemplo cortito. Los dominios de las patentes actuales. El dominio, la patente de un auto, ¿no tiene un formato en particular? ¿O no? ¿Qué formato trae una patente de un auto? ¿2 letras? ¿3 números? 2 letras. Si viene tal cual, como dice Fede, si viene de otra forma puede ser una moto, pero si ya viene de otra cosa ya sabemos que no. Ejemplo, el quill. ¿No tiene un formato preestablecido el quill? ¿O no? 2 dígitos, ¿está? Tenés los 8 dígitos en el medio y el dígito al final. ¿O no? Y es más, el dígito final, que acá no está puesto, claro, y el DNI es relativo, porque si es una sociedad, la sociedad tiene un número específico, pero tenés enganchado que 8 números, ¿no? Y el número que está detrás es el que se llama el número validador. Si vos pones los 2 primeros, los 8 correctos, y el último lo pusiste mal, te dice que no existe. Exactamente, es el verificador o el validador, como dice Marisa. ¿Queda claro? ¿Se entiende, chicos? ¿Está? No, con razonabilidad no. Eso es otra cosita, Daniela. Eso es otra cosita, ahora lo charlamos también. El dígito es el último, el que puso ahí Marisa, sale de una fórmula matemática. ¿Está? Sale de una fórmula matemática. ¿Está? La razonabilidad es otra cosita específicamente. Ahora se las comento. ¿Eh? Exactamente, Marisa. Sí. Por eso, barra, el número, barra y los números atrás son los validadores, ¿sí? Los de verificación, dígito verificador. Sí, lo que pasa es que usé, en el mismo ejemplo metí los dos, el de formato y el de dígito. Porque se da en el mismo ejemplo. Típico es la parte bancaria. Sí, Marisa, es así. ¿Estamos? Bien. De signo. Típico, ¿no? Ejemplo cortito. ¿Vos podrías tener de stock menos 30 productos? ¿Está de stock? ¿Podés tener menos 30 productos? Tengo una persona esperando. Esperen. Y no. A lo sumo tengo 0, no puedo tener menos 30. ¿Está? Típico de signo, ¿no? Típico de signo. De punto decimal. Bueno, de punto decimal hay operaciones que, de acuerdo a, por ejemplo, no sé, quieren hacer el cálculo de día de vacaciones, ¿no? De una persona. No le puedes dar 3,5 días de vacaciones, no, le vas a dar 4 días de vacaciones, ¿está? O en un análisis que vos hiciste estadístico, ¿no? ¿Cuántas personas atendiste en el mes? Y atendimos un promedio de 35,3 personas. ¿Cómo 35,3 personas? O lo bajás a 35 o lo subís a 36. ¿Qué es el punto 3 personas? ¿Está? No me podés poner eso. Casualmente en personas no. ¿Se entiende? Bien, de rango. De rango lo podríamos aplicar en 2 criterios. Uno es, supongamos que vos estás en el área de compras, estás siempre cargando datos, y de repente te llega un dato del área de almacenes
Y vos decís, ¿qué pasó acá? Normalmente los valores que estamos pidiendo andan en este rango de cantidades. Y cuando te llega el pedido, que vos lo podés ver por pantalla, de repente ves que el número es muy grande. Entonces vos dudás de eso, entonces, ¿qué puedes hacer? Llamar a gente almacenes y decirle, che, ¿es correcto este número? ¿Por qué? Porque tal vez con la máquina tipearon rápido el número, pisaron con el teclado numérico, pisaron otro número, y en lugar de tener, tal vez siempre compras pocas unidades y al pisar otro número te fuiste a un número muy grande y dudás. Entonces, ¿qué haces? Llamas. ¿Se entiende? Eso sería de rango. Ahora bien, el de rango también se puede utilizar de otra manera también, ¿no? Porque Daniela dijo, el de razonabilidad es lo que hablamos recién. El de rango, en muchas cuestiones, también se utiliza en relación con otros datos. En relación con otros datos, el de rango. Ejemplo. En el grupo acá, ¿tenemos alguna persona con DNI? Voy a ser cauteloso. ¿Menor a 5 millones? Pregunto, ¿no? ¿Alguno tiene DNI menor a 5 millones? No, parece que no. ¿Está? ¿Menor a 5 millones, Mercedes? Por eso yo a veces pregunto, ojo, 5 millones es un número muy pequeño también, ¿no? Y Mercedes dijo, por eso voy a ser cauteloso. Y todos, Mercedes dijo que sí, así que el resto, silencio. Uno lo relaciona con qué, con la edad. ¿Está? La otra, uno tiene DNI más grande que 45 millones. A ver, tiene un número 46 millones, 45, 48 millones. ¿Está? No pasa nada, Mercedes, por eso, viste, yo fui cauteloso. Pregunto, viste, no pasa nada. Decí que soy la persona con más experiencia, decí. Siempre decía así, decía así, Mercedes, soy la persona que tiene mayor experiencia acá. Listo. ¿Está? Por eso, ya lo sé, está todo bien, Mercedes, no pasa nada. No, pero 39 por acá, 39 ahí, el número de DNI, ¿no? Vale, claro, vos podés decir, che, tengo el extranjero, claro. Con número extranjero sí, se van a 24 millones, ¿no? Pero fíjense que uno rápidamente podría relacionar que el número de documento con rangos que, como bien pusieron, puede ser extranjero, o puede ser de una edad grande, o puede ser muy chico. Es decir, el DNI se relaciona de forma, no digo directa, pero también de forma indirecta lo podemos relacionar con la edad. ¿Estamos? Con respecto a lo de rango, lo que estamos ahora hablando. ¿Queda claro? Es decir, así como una de las personas habló de la razonabilidad, que es correcto, también podemos sacar conclusiones. Yo busqué el DNI porque es fácil de verlo, pero también uno cuando compra o tiene algunas cosas en distintas áreas, vos cuando ves esos datos, decís, che, esto no me cierran estos números. ¿Queda claro? Y vamos a hablar del último hoy de consistencia, que es el de correlación entre campos. ¿Qué significa esto de correlación entre campos? Yo tengo una información que de alguna forma está vinculada con otro dato. Eso se llama correlación de campos, cuando una información está relacionada con otro dato. Ejemplo, voy a dar un ejemplo cortito que es sencillo. Uy, ya pasó de vuelta media hora, qué velocidad. Orden de compra. La empresa donde estamos trabajando decide, está hoy, 4 de mayo, hacer un pedido a su proveedor. ¿Listo? Haces la orden de compra, le envías la orden de compra al proveedor. Perfecto.
El proveedor te envía los productos y te envía con la factura 3 de mayo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿No hay un chan? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Eh? ¿Es viable lo que estoy comentando? Y hubo un error. Siendo gentil, ¿no? Sí, la hicieron mal. Es decir, yo si hoy emito la orden de compra, le pido a mi proveedor, hoy, 4, ¿está? Le envío la información al proveedor. El proveedor cuando me trae las cosas, me clava la factura el 3 de mayo, le voy a decir, ¿qué hiciste, querido? No me podés mandar esto el 3 de mayo. ¿Está? Bueno, yo le envío la información. Yo le envío la información al proveedor. Es el proveedor el que se equivocó. Por eso se llama correlación de campos. El dato que yo estoy manejando, ¿está? El que llega tiene que ser posterior a mi dato. No hay otra. ¿Está? Ahí el error lo cometió el proveedor. ¿Se entiende? Néstor, es así. Vos hiciste tu orden de compra, pero la facturación viene de otro lado. ¿Está? Decís, ¿qué me estás haciendo? Me estás mandando una factura. Peor, le mandaste hoy, peor. Vamos a hacerla peor, ¿no? Le mandaste hoy la orden de compra y te mandó la factura que el viernes pasado, que fue 30 de abril, te mandó la factura el 30 de abril. Le decís, ¿qué es esto? Para cobrarla al toque, ¿no? Y le decís, ¿qué es esto? Y yo te mandé hoy el pedido. ¿Está? Sí, sí, claro. Esa es correlación de campos. ¿Eh? Pasa por ahí. No hay otra. ¿Queda claro, chicos, el concepto de correlación de campos? ¿Eh? Siempre, siempre, primero se hace la consistencia y después la validación. Siempre se hace primero la consistencia y después la validación. ¿Por qué? Porque nosotros descartamos por consistencia. Descartamos al principio por consistencia. Si los datos, el formato es correcto, el signo es correcto, el punto decimal, el rango es correcto, hay correlación y bueno, la única forma, si pasa por este primer filtro, después lo validamos. ¿Qué significa el concepto de validar? Significa que el dato que llega lo voy a controlar con un dato que yo ya tengo. Y los tengo que cruzar. Cuando decís que se cruzan los datos, es porque el dato que llega lo voy a chocar contra quién. Contra el que yo dispongo. A ver si son iguales. Hay que cruzar la información. Cuando dice que cruzar la información, ¿qué me quieren decir acá? ¿Me siguen? Cuando dice que cruzar los datos, no sé si alguna vez escucharon esa palabra. Vamos a cruzar los datos, a ver qué pasa. ¿Nunca la escucharon la palabra esa? ¿Eh? Marisa le pone que sí. En lugar a veces de decir validar, te dicen, ya vamos a cruzar los datos. Se comparan, exactamente, Fede. Por eso a veces, en lugar de validar, te dicen, bueno, vamos a cruzar la información. Pasame la información y yo la cruzo con la mía. ¿Está? Esa es la validación. ¿Está? Bien. Y vamos a hablar de la norma. ¿Quedó claro lo anterior, chicos? Todo el paquete de lo anterior. ¿Quedó claro esto? ¿Eh? Así vamos a hablar de la normalización. ¿Eh? ¿Quedó claro lo anterior? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué es esto de la normalización? El punto pasa por acá. Si nosotros tenemos datos, supongamos de productos, de clientes, la normalización sirve para generar una clave, que esa clave queda relacionada con ¿qué? Con el conjunto de datos. Yo cuando busco por esta clave, voy a buscar a ¿qué? A un dato en particular. Eso significa normalizar. Tener la capacidad de generar ¿qué? Una clave, técnicamente se dice que es unívoca. ¿Por qué? Unívoca significa uno a uno. Yo genero esta clave y voy a buscar ese dato.
tengo otra clave, busco otro dato. ¿Se entiende? Eso significa normalizar. Y hay distintos estilos, formas, por eso dice primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Fijemos esto, ¿no? Que nosotros, de los datos que tenemos, supongamos ustedes como alumnos, ¿no? Tenemos los datos y resulta que la clave surge de parte del nombre, parte del apellido, el año de nacimiento, la localidad, ¿está? De parte de cada uno de esos datos yo genero ¿qué? Una clave, ¿está? Con parte de esos datos yo genero ¿qué? Una clave. Y con esa clave yo voy a buscar el dato de mi cliente. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Esa es la primera forma normal. Buscar pedacitos de nombre, apellido, supongamos, fecha de nacimiento, localidad, y con eso genero, con esos pedacitos, ¡tac!, genero una clave y me permite buscar con esa clave ese cliente. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Me siguieron hasta acá? Ahora, supongamos esta situación. Mira, justo contestó Milagro. Supongamos que tomo nombre parte del nombre, parte del apellido, ¿está? Parte del nombre, parte del apellido, el año de nacimiento y la localidad. Y se llama, como dije ahí, Milagros, vamos a poner Milagros González. Tomo mi y go. Migo, supongamos que nació, por decir, en el 90. Migo 90. Y es de Loma de Zamora, LDZ. Digo Migo 90 LDZ. Ahora resulta que tengo otra persona que se llama Miriam. ¿Está? González. ¿Está? Si ella era Milagros Gómez, esta es Miriam de González. También nació en el 90 y es de Loma de Zamora. ¿Qué va a pasar con la clave? ¿Se entienden? ¿Qué va a pasar con la clave ahí? ¿Cómo van a ser las dos claves? Dos claves iguales. Entonces el sistema entra en conflicto. Porque cuando tiene que detectar, choca o es una o la otra. ¿Se entiende? ¿Me siguen acá? Es decir, esa es la primera forma normal. Tiene ese inconveniente. Puede generarse dos claves de dos personas distintas y sean iguales. ¿Está? Vamos a dejar acá, que lo que falta no es mucho, y nos vemos a las 9. Dejamos acá porque queda un minutito y levantamos con esto a las 9. Así que va todo. Nos vemos en un minutito nada más. Dale.